llegar a un punto de equilibrio, el cual es el que se quiere llegar con el electrodo de tensión, para tener una optimización más clara. Y procedemos ya a determinar, implementando ese método, la curva característica de las resistencias de puesta a tierra, ya implementando la mejora del 62%, el cual se ha implementado en el segundo electrodo de tensión. Hacemos una medición directa, el cual nos puede determinar, ¿no? A menor distancia va incrementándose la resistencia, va incrementando hasta llegar a un punto en el cual se va a mantener casi uniforme. Este punto es el que se quiere encontrar para determinar ya una resistencia más clara y efectiva, el cual podemos determinar a un más o menos 10% de la distancia del 62% de la varilla de tierra auxiliar, en este caso la varilla de corriente. Las distancias de medición van a estar determinadas ya mediante la formulación dada por la caída de potencial, tanto en el electrodo 1 de la misma estructura como en el electrodo 2 que parte del equipo. Hacemos una comparación y una igualación de las ecuaciones. Uno, el valor teórico, que se va a resultar ya por la caída del potencial que nos va a dar el equipo, y dos, es el valor calculado, el que vamos a hacerlo con los datos ya obtenidos. Hacemos una comparación y sacamos un promedio, el cual nos va a determinar un error porcentual mínimo admitido, en este caso, tanto del valor teórico como del valor calculado, el cual ha sido considerado. De esta forma nos permite determinar los parámetros a los cuales nos hemos ido siguiendo para hacer el cálculo y el diseño. Cabe también mencionar que, según la norma, la IEEE estándar 1973, las previsiones para este tipo de estructuras en líneas de transmisión se debe aplicar un equipo de alta frecuencia, el cual nos va a permitir determinar de forma directa la resistencia de puesta a tierra sin necesidad de quitar el cable de guarda, que es el que va conectando, interconectando a las estructuras, ¿verdad?, en forma paralela. De esta forma se pudo utilizar el equipo el cual está mostrándose, es el termómetro digital de alta frecuencia, el que se realmente tiene que utilizar para este tipo de mediciones, ¿sí?, el cual se ha obtenido y se ha utilizado mediante la empresa, y podemos hacer la medición en función de los parámetros que se ha determinado. Tenemos los datos ya determinados, las 5 mediciones y las diferentes distancias a las cuales se han hecho las mediciones. Como os mencionaba, tenemos como normativa en el reglamento que no debe sobrepasar los 20 ohmios, ¿verdad? Aquí, como podemos ver, ya en esta estructura tenemos una resistencia promedio de 41.3 ohmios, el cual es un parámetro para el estudio que se ha determinado ya de análisis, ¿no? Y procedemos a hacer entonces en este caso la medida de la resistividad del terreno. De igual forma, hacemos con el método Wiener, el método que se ha implementado y se ha escogido para hacer este tipo de mediciones, también es el que ha sido efectivo. En este caso es el método Wiener, el cual se utiliza mediante la disposición del equipo 4 electrodos. De igual forma, se ha implementado, se determina la distribución de corriente por los electrodos laterales, los cuales van a medir una caída de potencial en los electrodos centrales. De esta forma podemos determinar ya los modelos analíticos para la especificación del terreno. En este caso ya se hizo un estudio de terreno de 2 capas, simplemente porque el terreno ha sido mezclado, el terreno es árido y duro para el mismo estudio de la certificación. En el primer caso se puede evidenciar que la resistividad de la capa 2 va a tender a 0, es por eso que el flujo de corriente va a tender a introducirse más por la parte de la segunda capa, ¿no?, más hacia las profundidades, más adentro. En el caso B, podemos ver que la resistividad va comparándose. La resistividad 2, en este caso de la capa 2, va a ser mucho mayor que la de la capa 1. De igual forma, esto se va a ir expandiendo de acuerdo al flujo de la corriente. En el caso C, ya es mucho menor la resistividad en la capa 2 que en la capa 1. En este caso va a fluir más por el interior de las 2 capas, en este caso la capa 2, el flujo de corriente óptimo.
caso va a tener la capa 2 a infinito. En este caso se implementa simplemente el electrodo en la parte superficial del terreno. Tenemos ya como normativa que es recomendada por el mismo equipo y también por la empresa las distancias de medición que se debe implementar, en este caso de electrodo a electrodo. Tenemos para las mediciones de punto 5, 1, 2, 3, 1, 2, 4 y hasta 8 metros para las 5 mediciones que se ha efectuado. En este caso determinamos de esta forma también la disposición a la cual se tiene que sujetar tanto perpendicular a la línea, paralela a la línea o en forma estrella, que es la más efectiva, ¿no?, para determinar la disposición que se puede llegar a sujetar en la misma base de la estructura. Ya haciendo las mediciones, tenemos los datos que se puede observar a las distancias recomendadas, ¿no? Punto 5, 1, 2, 4 y 8 metros de varilla a varilla, teniendo una resistividad promedio de 1372.876 ohmios metros, el cual ha sido determinado mediante una media para poder obtener un punto en el cual podamos determinar estas resistividades, la que va a regir en todo caso a las mediciones que se han realizado. Teniendo ya estos parámetros, procedemos a hacer el diseño de la puesta a tierra ya con el electrodo contra antena, debido a las características del terreno ya mencionadas y a la resistividad que se ha llegado a encontrar. Tenemos el electrodo de contraantena, es un electrodo de disposición horizontal, el cual nos va a permitir encontrar y reducir de sobremanera, en este caso, la resistencia de puesta a tierra, porque ocupa un área mayor. En este caso, está en una disposición horizontal a la estructura, no está en posición vertical. Tenemos estas ecuaciones, las cuales han sido estudiadas para determinar esta resistencia, en este caso de la contraantena. Una de la IEEE, que nos determina la primera ecuación, la segunda ecuación según Vega y la tercera ecuación ya simplificada por Pedro Epterovic, el cual ha sido comparada y ha sido analizada mediante estos parámetros de condiciones típicas de instalación, ya con la resistividad de 1000 ohmios, una profundidad de enterrado de 0.5 metros y el diámetro, en este caso, del electrodo de contraantena y la longitud. Haciendo una comparación en el análisis podemos determinar, se ha determinado en este caso que la ecuación de Tega es la más recomendada porque no tiene una variación significante, ¿no? Porque en comparación de la selección de Epterovic, que es de hasta 8%. ¿Sí? De esta forma se ha llegado a hacer la comparación con los parámetros ya designados, tanto del comportamiento parcial respecto a la profundidad. Vamos a determinar entre estos mismos datos, se han hecho las pruebas, para determinar una curva estándar, ¿no?, que nos va a ayudar, en este caso, a referirnos más al diseño del electrodo y el comportamiento de la contraantena respecto al diámetro. A mayor diámetro va reduciendo, ¿no?, la resistencia de puesta a tierra en este caso. También el comportamiento parcial respecto a la longitud. Esto creo que más evidente se ha hecho en la implementación ya misma del electrodo en terreno, el cual nos va mostrando que a mayor longitud esté implementada el electrodo, va a haber una mayor reducción. Pero cabe señalar también este punto que de todas formas esta longitud no puede exceder el parámetro que se ha regido de 120 metros, ya esto de normativa, ¿no?, de 120 a 60 metros, el cual requiere justamente estos dos puntos, el de 60 y el de 120, el cual va a ser analizado en función de las mediciones que se han hecho. La determinación de la distribución de potencial es también un punto muy importante, ya que es mediante este parámetro lo cual se ha llegado a identificar que el método de electrodo contra antena es el más eficiente para este tipo de mejoras. En este caso, ya resolviendo las ecuaciones determinadas por el método. La distribución de corrientes contra antenas. De esta forma igual se ha llegado a una interpretación más directa mediante la caída de potencial, la distribución de potencial que se llega a suscitar, va existiendo una pérdida frecuente de corriente hasta llegar al electrodo mismo que se va a suscitar a una distancia determinada. Y vamos a determinar también, ya en este caso, como ya
les iba mencionando, el método corresponde a las pruebas de 120 metros y lo vamos a dividir en 2 de 60, el cual nos va a resultar con mayor eficiencia ya los parámetros a los cuales nos estamos dirigiendo. En este caso podemos determinar ya en la medición hecha ya la impedancia, la contraantena, la resistencia y el tiempo, el periodo en este caso al cual se ha resultado la descarga. Tanto se ha reducido, podemos ver en la tabla, de 60 metros es la que presenta mayores condiciones de implementación en su misma reducción de la impedancia, de la resistencia y de los tiempos a los cuales se ha suscitado la dispersión. Mediante esto podemos analizar ya el tiempo de descarga que mencionaba de 1.2 microsegundos. También hacemos referencia al electrodo de 120 metros y al de 60. En la curva podemos ver que la de mayor eficiencia en este caso nos determina la del electrodo de 60 metros, ya lo que se llegaba a determinar que tenía una reducción considerable en el punto mismo del tiempo de la descarga. Y hacemos una comparación, ya determinando de esta forma la formulación de la longitud máxima efectiva para implementar la contraantena, en este caso a la base de la estructura. Tenemos dos fórmulas sugeridas en este caso que se han hecho la utilización correspondiente y la comparación de acuerdo a las dos curvas que se ha hecho en función al estudio, determinamos que no existe mucha variación, mayor variación, y se determina que la longitud máxima efectiva va a estar en función a la formulación para encontrar esta longitud. Tenemos aquí ya el cálculo de los parámetros que se han realizado, el cálculo para el diseño, utilizando la fórmula de resistividad ya con la medición hecha en de 41.3, se procede a hacer el cálculo ya a la distancia de 4 metros y a una profundidad de 0.5 metros, obteniendo como resultado ya del cálculo hecho de 1065.686 ohms metros, y la resistividad medida es determinada por el equipo que nos da 1372.856. Ya podemos ver que la variación es mínima, no es considerable.